Bueno, muy buenos días con todos, con todas, con todos que nos acompañan en este espacio. Agradecemos mucho todas las gestiones que han realizado los organizadores del Congreso de Ecología Política. En esta ocasión vamos a tener un panel sobre resistencias ecofeministas. Para ello nos acompaña Florencia Yanielo, Francisco Benes, Sofía Ceballos y quien les habla, Natalie Torres. Solamente como indicación para el panelista es que vamos a tener cada uno 15 minutos para hacer nuestra exposición y al finalizar vamos a tener una ronda de preguntas. Así que según el orden establecido en el cronograma, vamos a iniciar con Florencia Yanielo. Ella es de CONICET, de la Universidad Nacional Río Negro, y nos va a presentar la ponencia Articulaciones en y por el territorio, intersecciones entre los movimientos ambientales, indígenas y feministas de la Patagonia Argentina. Bienvenida, Florencia, tienes 15 minutos para tu exposición. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, aquí en Argentina son las 10 de la mañana, así que me di cuenta después que tenía que entrar a las 10, estaba por entrar a las 8 de acá hoy, con esto de que era internacional el Congreso. Y bueno, quería compartirles un poco un trabajo que vengo haciendo. Yo soy comunicadora social. Soy periodista y bueno, estoy trabajando, hice un posgrado en investigación, digamos, un posgrado un doctorado en comunicación, y bueno, fui desde la parte más periodística, fui como virando más hacia la investigación académica. Trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro y en el CONICET, que es el organismo que tenemos en Argentina de ciencia y tecnología. Y bueno, en el marco de una beca postdoctoral que tengo en este momento, estoy haciendo un trabajo de investigación entre las articulaciones del movimiento feminista, el movimiento ecologista y los pueblos indígenas, particularmente de la zona en donde yo vivo, que es la Patagonia Argentina, que es el pueblo mapuche. Bueno, que quizás conocen que estamos atravesando situaciones muy complicadas en estos días por esta zona, no sé si trasciende tanto, pero bueno, como es un congreso de ecología política, me parecía también importante compartirles que estamos atravesando una situación con 7 mujeres mapuche detenidas a partir de un desalojo en una comunidad hace una semana. Una de ellas estaba embarazada de 40 semanas y nació su bebé en cautiverio el domingo, así que bueno, esto se da en un marco de mucha conflictividad entre el pueblo mapuche y el Estado argentino. Y bueno, eso es un poco lo que les quiero compartir, tiene que ver con este trabajo que estoy desarrollando. Voy a compartir una presentación, les pregunto si la ven bien. No voy a usar todas las, ¿se ve? Sí, se ve, Florencia, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, no voy a usar todas las filminas, nada más algunas como para tener ahí, no irme por las ramas. Pero bueno, lo que les comentaba es que esta ponencia es un poco algunos avances de lo que vengo investigando, y bueno, que es una investigación situada, ¿no?, en el territorio, en esta región de la cual yo también soy parte, y me parecía importante ponerle articulaciones en y por el territorio, intersecciones entre los movimientos, como les decía, estos 3 movimientos en la Patagonia, justamente porque digamos, se da una situación de alianzas y de articulaciones muy marcadas por las realidades territoriales de esta región, ¿no? No son articulaciones fomentadas ni generadas desde otros lugares a través de redes o de ONGs, sino que es una interacción, una articulación de actores sociales que se encuentran en el territorio, ¿no? y que coinciden y confluyen en ciertas luchas comunes. Bueno, algo de lo que les venía contando un poco, yo me paro para hablar de todo esto desde algunas coincidencias que tienen estos 3 movimientos dentro de este sector, que es la Patagonia, que tiene que ver principalmente con el movimiento en contra de la megaminería, porque bueno, acá yo vivo en Bariloche, que es una zona cordillerana,
y bueno, toda nuestra zona de la cordillera está muy amenazada por los emprendimientos mineros. Sé que hay alguien más de este panel que va a hablar sobre el tema minería, así que me va a interesar también conocer qué pasa en otros lugares, pero bueno, aquí tenemos un movimiento ambiental muy potente en torno a lo que es la megaminería, asambleas socioambientales de características horizontales, autogestivas, movimientos vecinales, ¿no? Que están organizados hace alrededor de 15 años en torno a esta consigna que es no a la mina. Y bueno, esto es una de las consignas que más ha nucleado estos tres movimientos. También el pueblo mapuche está, digamos, en estos movimientos, participa de alguna manera, hay cierta articulación, y en los últimos años, por lo pronto acá en Argentina, en los últimos 5 o 7 años, hubo una gran ebullición de los colectivos feministas, ¿no? y lo que llamamos la marea verde, a partir de que, bueno, en principio conseguimos la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hace poco más de 1 año y medio, y bueno, esa confluencia de movimientos del sector de todo lo que es el feminismo, generó un movimiento muy grande, y también algunas modificaciones dentro de lo que es este movimiento ambiental de Patagonia, ¿no? Estoy tratando de caracterizar un poco los movimientos sociales que estoy investigando, porque bueno, tienen sus particularidades regionales, ¿no? Más allá de que el feminismo quizás en todas sus variantes lo podemos entender en cualquier lugar del mundo, en esta zona también tiene como sus cuestiones locales. Bueno, el pueblo mapuche también es un pueblo originario que, a diferencia de otros pueblos indígenas que están dentro de este territorio que hoy llamamos Argentina, fue conquistado por el Estado argentino, ¿no? A diferencia de los pueblos que están no en la Patagonia, sino más en la zona centro y la zona norte del país, que fueron, digamos, invadidos por la colonización europea. Hasta hace poco más de 100 años, el territorio de la Patagonia seguía perteneciendo al pueblo mapuche tehuelche, y la conquista y la avanzada hacia este pueblo en particular fue por parte del Estado argentino. Entonces se trata de un conflicto mucho más reciente que la conquista de otros y la invasión de otros pueblos indígenas de esta región. Esto también hace que, bueno, por ejemplo, personas que hoy están en esta movilización queriendo recuperar sus tierras y queriendo recuperar su cultura, y en un conflicto muy activo de tensión con el Estado, digan, bueno, fueron mis abuelos o mis bisabuelos a quienes desalojaron, a quienes corrieron. Estamos hablando de pocas generaciones, ¿no? Entonces es un conflicto realmente muy presente en nuestra historia, ¿no? Reciente. El pueblo mapuche, entonces, digamos, tiene articulaciones con algunos sectores del movimiento ambiental, por ejemplo, como decíamos, en esto que es el movimiento No a la Mina, y bueno, y todo lo que entendemos dentro de quienes estamos, ¿no? Investigando y militando también dentro de estos espacios, entendiéndolos desde la ecología política, lo que entendemos como extractivismo. Las asambleas ambientales obviamente han retomado muchas de estas ideas, que bueno, desde la academia, por ahí desde Escobar, desde Gudinas, desde Delgado Ramos, aquí en Argentina tenemos a Maristela Svampa también, investigadores que han sistematizado, ¿no? y un poco elaborado teóricamente todos estos movimientos contra el extractivismo. En esta región particularmente el más potente es el que está en contra de la megaminería. Entonces, bueno, la confluencia de estas alianzas, en principio entre algunos sectores del pueblo mapuche y algunos sectores de el movimiento ambiental, que les contaba, ¿no? De asambleas, que tienen que ver con esta construcción horizontal, por fuera de los partidos políticos, digamos, un movimiento social que se nombra autónomo, empiezan a confluir en ciertas movilizaciones, y hace unos 7 o 5 años también empieza a pasar que, a partir de la incorporación de personas más jóvenes en estos movimientos, empiezan a cuestionarse otros temas relacionados con el género, que quizás hasta hace unos 7 años eran mucho menos permeables, ¿no? Estos movimientos a este tipo de cuestiones, que podríamos agrupar desde la teoría como ecofeminismos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en esta alianza que todas las teóricas ecofeministas nombran entre extractivismo y patriarcado, capitalismo y patriarcado, ¿no?
justamente en esta región tenemos todas esas articulaciones, y creo que la alianza de estos actores sociales, esta confluencia, lo pone más en evidencia, ¿no? Desde dónde cada actor social se siente convocado a ciertas luchas, habla de cómo se van entrelazando y tejiendo también algunas miradas comunes. Entonces, bueno, me parecía interesante, por ejemplo, contarles que estas alianzas se dan de manera territorial y no desde arriba, ¿no? Entre comillas. En otros momentos quizás había como algunas ONGs más de corte internacional que promovían algunas alianzas entre sectores del movimiento ambiental y pueblos indígenas, pero bueno, digamos, como una cuestión más forzada desde ideas, desde otros lugares, ¿no? Esto está pasando desde el territorio. Y otra cuestión llamativa es que acá en Argentina tenemos lo que son los encuentros de mujeres, hasta hace poquito se llamaban encuentros nacionales de mujeres, que son encuentros que se hacen a nivel nacional una vez por año, que se hacen desde los años 80, pero en los últimos años, lo mismo, 7 o 5 años, han desbordado de participantes. En el último que se realizó hace poquitas semanas, participaron 150.000 personas. En el anterior, que fue antes de la pandemia, habían participado 200.000, digo, para que veamos la magnitud, ¿no?, que tiene el movimiento feminista hoy en Argentina. Y viene pasando algo interesante, que así como estas articulaciones se están dando en Patagonia de esta manera, en los encuentros de mujeres se empezó a plantear por qué hablar de encuentro nacional y no empezar a decir encuentros plurinacionales. Porque las mujeres indígenas que participan, muchas planteaban que no se sienten parte del Estado-Nación Argentina, y que en todo caso son naciones que están dentro de este Estado, pero no solamente son un pueblo indígena, sino una nación. Entonces, bueno, esto llevó debates muy acalorados, y se logró hacer este cambio de nombre, lo cual es muy interesante, todo el proceso que se dio en estos años, además de que también se le cambió el nombre, que no sea solo de mujeres, sino que además sea reconociendo a otras disidencias sexuales, como las personas trans, las personas no binarias, bueno, y toda una serie de otras identidades que no se reconocen dentro de esta categoría binaria de mujer, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso súper interesante, y ahí también, ¿no?, están confluyendo ciertos sectores del movimiento feminista con las mujeres indígenas de distintos pueblos, y las mujeres mapuches que están participando activamente, y que en el último encuentro, como les contaba, que fue hace 2 semanas, participaron las mujeres mapuches con también todo este reclamo que les contaba de lo que está pasando en este último mes en la Patagonia, con respecto a los desalojos, a las mujeres mapuches detenidas, y realmente tuvo, digamos, el encuentro alojó muchísimo toda esta cuestión. Entonces se dio una articulación súper interesante entre este encuentro, que empieza de alguna manera a nombrarse anticolonial también, ¿no?, además de feminista. Y otra cuestión también llamativa es que hace algunos años empieza también a tener el tema del extractivismo otra presencia en estos encuentros. En el de 2019 hubo una serie de talleres relacionados con ecofeminismos, mujeres y naturaleza, mujeres campesinas y soberanía alimentaria. Esto fue en 2019. Después tuvimos 2 años sin encuentros por la pandemia, y este año que se retomó la presencialidad, en vez de 3 talleres, hubo alrededor de 15 talleres que abordaban las cuestiones tanto relacionadas con las mujeres originarias y sus cuestiones identitarias, también relacionadas, ¿no?, a cómo entienden la naturaleza, el territorio, y bueno, y la articulación vinculada con lo ambiental, como lo podemos pensar desde la mirada occidental, y muchos talleres relacionados con megaminería, con fracking, con agroecología, digamos, alrededor de 15 talleres, lo cual de un número de 100 talleres que aborda este encuentro, en los que hay de todas las temáticas que tengan que ver con el género, hay entonces varios que empiezan a incorporar estos tejidos, estas alianzas entre estos sectores que tienen que ver con el movimiento ambiental, el movimiento feminista y las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que estamos viendo, sobre todo aquí en Patagonia, tiene que ver, además de esto que es a nivel nacional, puntualmente en esta zona, es un cambio discursivo también,
en relación a cómo los feminismos fueron permeando estos movimientos. En este caso, les jóvenes tienen un gran protagonismo en esto, en estos tejidos, en que también llevar otras discusiones a ámbitos tanto del movimiento ambiental como del ámbito de las mujeres indígenas. Y lo que estoy investigando también, que no me voy a detallar ahora porque ya me queda poco tiempo, pero si hay ganas después de intercambio también podemos profundizar, tiene que ver con estas articulaciones justamente en entender los disensos y los consensos ontológicos y epistémicos, ¿no? De el por qué una mujer mapuche va a participar de una asamblea en contra de la megaminería o de un parlamento en defensa de un río, cuáles son esas causas que tienen que ver con su cosmovisión, con su mirada, con su forma de entender, que hasta incorpora espiritualidad, y por qué un militante o una militante ecologista de la Patagonia participa de una asamblea, porque bueno, su mirada occidental habla bueno, de que hay que cuidar la naturaleza, de que tenemos que vivir en un entorno más en armonía, y bueno, de alguna manera se van tejiendo ciertos acuerdos y ciertos disensos también ontológicos, que es lo que me está interesando encontrar. Bueno, ya me queda muy poquito, así que nada más que compartirles esto, y esto lo voy a pasar. Y bueno, lo que estoy viendo como cierre, que no es una conclusión, sino que vengo observando y que me parece muy interesante y potente para los tiempos que estamos viviendo en América Latina y particularmente en Argentina, con respecto a mucha hostilidad y avasallamiento de los derechos de los pueblos indígenas en el último tiempo, y bueno, y en este último mes, en esta región sobre todo, es que estas alianzas de los movimientos juveniles, de mujeres indígenas y ambientales, están basados en estas prácticas autonómicas, en la mirada horizontal, y que tienen una potencia transformadora muy importante ante esta situación que les comentaba, ¿no? Los desafíos que tenemos cotidianamente con ciertos avances de la derecha, con ciertos discursos de odio. Entonces me quedo con una frase de Alicia Puleo, la teórica ecofeminista, que habla de los pactos de ayuda mutua entre movimientos sociales contemporáneos, y creo que es algo de lo que está pasando aquí, y que, bueno, quienes participamos también de estos movimientos los vemos con mucha esperanza, ¿no? Porque, bueno, es la manera de poder pensarnos en estos otros mundos posibles. Bueno, creo que más o menos llegué con el tiempo bien, ¿no, Natalie? Así es, Florencia, muchas gracias por ajustarte al tiempo asignado y también por acercarnos a la realidad de la movilización social en el caso de Argentina. Ahora vamos a pasar con Francisco Benes, él es de la Universidad de Coimbra. Él va a hacer su exposición sobre organizarse para resistir, trayectorias de vida y motivaciones de las Sinchihuarmis en su oposición al extractivismo minero en Río Blanco, Azuay. Bienvenido, Francisco, igualmente tienes 15 minutos. Gracias, Natalie, gracias con todas. Quisiera compartir mi pantalla un ratito. Yo a veces me peleo todavía con este. A ver, acá. Compartir. Este creo que es. Sí. Listo, ¿pueden verla? Sí, Ya, perfecto. Gracias, déjame entrar en modo presentación acá. ¿Por qué no me deja? Ay. Creo que tengo que cerrarlo primero. No, algo no está bien acá, que no me... Les da a ustedes, pero no me da a mí. Pero no importa, ya. Nosotras lo vemos, Sí, la plantilla. pero a mí no me sale. Acá en la otra. Déjenme hacer algo acá, perdone. Que no me sale esto. Bueno, después lo acelero un poco. Ya, ahora ya. Ya puedo compartir. Ya, listo. Listo acá. Ya, listo. Bueno, entonces yo les quisiera presentar hoy un poco un
lo que es una parte de mi proyecto de doctorado, ¿no? Estoy haciendo un trabajo sobre las motivaciones de algunas mujeres para ponerse a proyectos mineros, con el objetivo, o sea, un poco entre este proyecto para tratar de mirar las perspectivas de acciones de algunos grupos que resisten la destrucción socioecológica y que muchas veces suelen ser desvalorizados, sobre todo en políticas públicas, pero también en alguna literatura académica. El caso de las mujeres, porque han sido preponderantes al interno de estos grupos que han estado en la resistencia, en la delantera del combate a los extractivismos, pero muchas veces sus voces y sus acciones sobre todo no han sido destacadas o lo han sido reivindicadas en marcos reformistas, muchas veces de manejo de conflictos y no de centrar el conflicto como un aspecto central, pero de tratar de solucionarlo manejando. Este proyecto tiene dos preguntas centrales. Una es cómo aparece el activismo de las mujeres en sus trayectorias de vida, y otro, cómo se relaciona este activismo con sus condiciones materiales y prácticas cotidianas, ¿no? Entonces tiene estos dos aspectos, las trayectorias de vida y las prácticas cotidianas, para tratar de entender sus motivaciones. Bueno, muy rápidamente, el marco teórico se centra en la ecología política feminista, se marca como una lectura contextualizada de los activismos, entrecruzando aspectos de género y otros como raza y clase, como aspectos determinantes de su experiencia. También me pareció importante, y ya lo voy a explicar, que a partir de mis dos casos de estudios, analizar la diferencia, no solo en las diferencias y los aspectos en común en el norte y sur globales, aunque esto, sobre todo esta experiencia de estos dos casos, me cuestiona un poco sobre estas diferenciaciones, ¿no? Y también un aspecto que me parece importante es tener en cuenta que no existe una idea única de mujer, como nos plantea Chandra Mohanty. Y esto me lleva un poco también a alguna pregunta que te quería hacer, Florencia, después, pero lo dejo para la discusión. Y a esta idea de Aftar Bra, de la socióloga postcolonial Aftar Bra, que nos habla de la diferencia a partir de diferencia como experiencia, relación social, subjetividad y identidad. Bueno, esto voy a saltar como la revisión de literatura para tener un poco de tiempo. Quisiera solo mencionar brevemente los aspectos metodológicos. O sea, hago un estudio etnográfico en donde acompaño las prácticas cotidianas de las participantes de la investigación, tratando de reflexionar sobre aspectos no solo del presente, pero de su pasado y cómo estos influyen en su lucha, utilizando sobre todo dos técnicas, ¿no? Observación participante y entrevistas biográficas, ¿no? Un aspecto que me parece importante destacar tiene que ver con que trato de tener un involucramiento con las luchas de las compañeras, no solo a partir de una posición objetiva y distanciada, pero de estar ahí. He tratado de ajustar esa participación dependiendo de las necesidades de cada una en ese momento, que puede ser desde apoyo, puede ser en ese momento apoyos financieros, puede ser acompañamiento, puede ser poner a disposición conocimientos que sean útiles para la lucha. Y otro aspecto que para mí es muy importante destacar es que lo hago también yo como activista antiminero, ¿no? Tengo un comprometimiento con estos procesos, también una posición marcada en contra de estos proyectos mineros. Muy brevemente, o sea, yo les presento el caso ecuatoriano. El primer caso de estudio fue en Portugal, en el norte de Portugal, en la frontera con Galicia, en donde una empresa con sede en Reino Unido quiere extraer minerales de litio. Hay acá un puente también con Argentina y Chile, donde hay la extracción de litio, y donde hay una asociación, Unidos en Defensa de Covas do Barroso, que es de este pueblo. Estamos hablando de una mina que a construirse estaría a 200 metros de la población, de las casas, y en donde realicé 6 biografías. No escogí este caso porque pese que esta asociación no es una asociación de mujeres, ellas han sido centrales en su conformación y son centrales en esta lucha de Covas do Barroso. Bueno, mi segundo caso de estudio entonces es el que se ubica acá en Ecuador, en donde me encuentro en este momento, en la provincia de La Suay, que se encuentra al sur del país,
Acá la empresa, o sea, hubo diferentes empresas que intentaron desarrollar un proyecto de oro llamado Río Blanco. La última que estuvo presente en territorio fue Equa Gold Mining South America S.A., que es de capitales chinos, que inició una primera fase ya de explotación en el año 2017-2018. Sin embargo, el proyecto fue suspendido por orden judicial después de una lucha de compañeros y compañeras de las comunidades aledañas al proyecto, y se encuentra suspendido desde entonces, ¿no? Podría decirse que desde que se encuentra suspendido este proyecto de la empresa, hubo ya varios intentos, por lo menos 2 intentos de realizar minería ilegal por parte de grupos locales en esas concesiones. El más reciente ahora, en la actualidad, ¿no? Hay algunos episodios muy recientes de violencia ya asociadas a esa minería ilegal de las últimas semanas en el territorio. Y es en el marco de esa lucha que surge la Organización de Mujeres en Resistencia Sinchihuarmi, ¿no? Una organización de mujeres que surge también como forma, surge en el marco de la lucha y de la participación en el proceso judicial, pero también de ganar un espacio en la resistencia como espacio sobre todo dominado por hombres. Bueno, muy brevemente, las entrevistas biográficas yo pensaba ya haber terminado en esta fase, están un poco atrasadas por varios motivos, y que me parece algunos importantes discutir también y compartir esas experiencias. Uno, bueno, aquí aparece el COVID-19 porque mi fase de exploración y de acercamiento a las compañeras fue un poco dificultada previamente. Yo casi tuve que llegar al campo directamente porque no se pudo viajar previamente y hacer un acercamiento con las compañeras. Eso es un poco complicado, sobre todo cuando haces historias de vida que implica una cercanía muy grande ya y lazos de confianza para esas entrevistas, ¿no? Al llegar al campo también tuve un problema grave de salud que me dejó en la cama por 2 meses, que también atrasó el trabajo, y tuvimos un invierno bien complicado en el Azuay que imposibilitó el acceso a algunas comunidades durante varios meses. Para decir que estoy a medio del proceso y van a ser 7 trayectorias de vida en la ciudad de Cuenca, en la comunidad de Río Blanco, de Cochapama y San Pedro de Yumate. Bueno, la observación participante la he hecho ya desde hace mucho con las compañeras que se encuentran en la ciudad de Cuenca, que eso es otro aspecto importante. Las compañeras están muy dispersas en territorio, ¿no? Desde que muchas son de comunidad, algunas ya viven hace años en la ciudad de Cuenca, otras sí se encuentran en la comunidad de Río Blanco, otras en San Pedro de Yumate. Entonces ha hecho un acompañamiento de compañeros que están en la ciudad de Cuenca y en menor grado, pero lo estoy tratando de hacer hasta final de este año con las compañeras que están en Río Blanco y San Pedro de Yumate. Bueno, algunos aspectos que quisiera destacar de lo que ya avancé, algo que me encontré y tal vez un poco no, bastante distinto del caso portugués, tiene que ver con el tema de las múltiples violencias que muchas de estas mujeres han vivido a lo largo de su vida, ¿no? Desde la infancia, estamos hablando de formas de violencia patriarcal pasadas y presentes y practicada muchas veces por defensores, por personas que están en las luchas, pueden ser compañeros, pueden ser de lucha, pueden ser esposos, pueden ser papás, y a mí lo que un poco voy viendo en estas historias son 2 aspectos, ¿no? Por un lado, la organización y la lucha de algunas de estas mujeres como una expresión de fuerza, deseo y capacidad de disputar los espacios de resistencia, de luchar en contra de estas resistencias, y por otro lado, su lucha como resultado de una trayectoria de vida marcada por estas formas de violencia, ¿no? Entonces, por un lado, una forma de sobrepasar esa violencia, y por otro lado, el resultado de esa violencia les llevó a estas luchas, Y esto me llama mucho, o sea, es una autora que yo no había pensado y sobre todo no había reflexionado a partir de ella en el caso portugués, pero que me surge acá como muy importante, que es el Lorena Cabnal, y el tema de territorio, cuerpo, tierra, que es precisamente la lucha simultánea en contra de los extractivismos y en contra de las violencia sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no?
y es algo que quiero explorar ya un poquito después ya cuando analice un poco el resultado del campo. Otro aspecto que me parece importante, que todavía está muy incipiente, digamos así, es mirar la relación de las compañeras con el territorio, ¿no? Que es muy distinta. Estamos hablando de compañeras urbanas, estamos hablando de compañeras rurales, algunas sí viviendo en sus comunidades, otras ya con una larga trayectoria de vida en la ciudad. Y hay algo que es interesante, ¿no? Muchas de las que viven en la ciudad mantienen muchas prácticas que tenían en sus comunidades, todavía en la ciudad, caso de sembríos, en los espacios urbanos. Una de las compañías, por ejemplo, mantenía una dinámica permanente entre la comunidad y sus sembríos, la crianza de animales en territorio y su vida en la ciudad. Esta compañera, después de que terminamos las entrevistas biográficas, emigró a Estados Unidos, como mucha gente lo está haciendo actualmente en Ecuador, sobre todo en la región de El Azuay. Otro aspecto que me pareció importante es cómo la relación que algunas compañeras, en particular una de las compañeras, mantiene con los páramos y las lagunas de la región, o sea, Río Blanco, y esta zona está en una zona de páramo, una zona muy fría, con una zona con muchas lagunas, que es muy, muy bonita. Entonces, a lo largo de la trayectoria de vida, ella me fue contando de su relación con los páramos y la laguna, no solo como lugares de refugio, sino como seres, digamos, seres no humanos que le surgen en los sueños y que le guían y que motivan su lucha, ¿no? Y eso me parece un aspecto muy importante de destacar, ¿no? Porque este no surge solo de su discurso, sino muchas veces en las conversaciones informales entre las compañeras, los sueños están muy presentes, ¿no? Se comentan entre ellas de los sueños y me parece que tiene un aspecto muy determinante en su accionar, en sus decisiones, en cómo actúan. Otro aspecto importante es esta alianza que se fue generando, sobre todo en una fase más reciente del conflicto, en el auge de conflicto, en una alianza entre el campo y la ciudad, ¿no? En que el conflicto llega a la ciudad de Cuenca, sobre todo a partir del proceso judicial, más tarde ya cuando el proyecto estaba suspendido, hubo una consulta popular para defensa de los páramos, y esto trajo muchas compañeras también de los espacios urbanos, en estos pasos de confluencia, como decía Florencia, y que son muy importantes. Finalmente, otro aspecto que quiero también explorar un poco más y que va surgiendo es que algunas de estas mujeres sí trabajaron en la empresa minera durante las varias décadas de exploración. Entonces muchas pasaron de un estado, digamos, de cooperación hacia la minería a un espacio de resistencia, ¿no? Hay dos aspectos centrales que ellas mencionan en esta transición algunas. Por un lado, la percepción de las divisiones comunitarias generadas por la empresa en sus comunidades, a través de ofrecimiento de dinero a algunas familias, y esto han visto cómo se fue dividiendo la comunidad. Esto ha sido fundamental en su cambio, digamos, de mirada hacia este proyecto. También el tema de incumplimiento de promesas laborales, ¿no? La empresa instaló un sistema al inicio de dependencia de las personas de este trabajo, y les fue quitando horas de trabajo. Entonces, para algunas mujeres esto ha sido muy importante también en su cambio. Y después, obviamente, los efectos que han visto sobre los mismos páramos: se secó una laguna, menor disponibilidad de agua, y esto hizo con que también cambiaran su posición. Bueno, para avanzar ya terminando. Sí, solamente te queda un minuto, Francisco. Ya estoy en el último ya. Bueno, solo para mencionar un poco brevemente el tema del proceso organizativo de las compañeras, ¿no? Actualmente la organización Sinchihuarmi cuenta con aproximadamente 25 integrantes, que, como yo mencioné ya, buscaron tener voz en la acción judicial correspondiente al proyecto, pero también con el objetivo de crear proyectos alternativos a la minería. Actualmente cuentan con un proyecto productivo que es Huarmi Muyo, donde hacen artesanías con muyos, que son también conocidas como las shakiras, y que se inspiran en las plantas y en las flores del páramo para hacer sus artesanías, ¿no?
Por un lado, mencionar que esta organización generó vínculos de amistad y confianza muy fuerte entre algunas de las integrantes, pero esto no pasa con todas, ¿no? Y que existe permanentemente alguna volatilidad en la participación en este espacio, ¿no? La suspensión del proyecto ha tenido un peso importante con que muchas personas en la resistencia, no solo en el caso de las mujeres, se alejaron un poco, se desmovilizaron de estos procesos, pero también hay que considerar que presencia de intereses políticos locales, de algunos liderazgos masculinos en la resistencia han contribuido al alejamiento de algunas participantes, ¿no? Pero otras obviamente se sumaron también. Bueno, voy a parar por acá. Tenía solo brevemente los aspectos que quiero profundizar, pero lo dejo ahí para que tengamos tiempo para debatir. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Me parece bastante importante tu presentación porque además la mía pretende de alguna manera complementar tu estudio porque yo también he realizado análisis en el caso de Río Blanco, pero también otro proyecto minero que está igual en la zona de la provincia de La Suay. Así que de acuerdo al orden que está agendado, la siguiente ponencia corresponde a la que yo trabajé, entonces voy a tratar de hacer un autocontrol del tiempo, pero también les pido a ustedes que tengan presente esto. Entonces voy a anotar acá para que no se me vaya el tiempo. ¿Me confirman si es que se ve la presentación? Sí, 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 se ve bien. Perfecto. La ponencia que yo voy a hacer se titula Mujeres en Resistencia, Configuraciones de Género y Extractivismo Minero en la provincia de La Suay. Este trabajo es un artículo que forma parte de la publicación Resistencia, Minería, Impactos y Luchas, que fue un trabajo colectivo que pudimos presentar hace unos pocos meses y donde recopila muchos análisis referentes al contexto de la conflictividad socioambiental debido a los proyectos extractivos en el sur del país, en el sur del Ecuador. Efectivamente, en ese sentido yo me he concentrado en analizar la situación de dos proyectos mineros, que es el proyecto Río Blanco, del que estudia también Francisco, y el proyecto Loma Larga. Los dos proyectos son considerados como proyectos de interés nacional por parte de diferentes gobiernos, ¿no? Tiene una trayectoria de larga data. Estos proyectos se intentan ya desarrollar, ¿no?, en su fase de explotación minera por más de 15 años. Sin embargo, la conflictividad socioambiental no ha permitido que esto ocurra. En el caso de Río Blanco, si bien inició la fase de explotación, pero luego acciones judiciales y de resistencia y movilización social han logrado paralizar este proyecto. No así los conflictos se han terminado debido a que la empresa ha anunciado una demanda al Estado ecuatoriano y por otro lado la zona se va apropiando por parte de grupos ilegales que pretenden desarrollar minería ilegal. En estos dos territorios he venido analizando la conflictividad socioambiental. Hay muchos estudios, ¿no?, que hacen referencia a esta situación. Sin embargo, existían pocos estudios referentes a cuáles son los impactos que generan en el orden del género. Por lo tanto, el objetivo que yo pretendo en este estudio es mirar cómo la minería ha profundizado en la reproducción de desigualdades de género expresados en el ámbito tanto de las actividades económicas y reproductivas y el ejercicio de la violencia. Este estudio se hace desde una visión académica, pero también desde una experiencia propia de las mujeres campesinas aledañas a estos dos proyectos. La metodología es de carácter descriptivo, que se utiliza tanto información cualitativa y cuantitativa y que forma parte también de un estudio que habíamos desarrollado dentro de la institución en la que yo laboro, que es la Universidad de Cuenca. El enfoque teórico que yo manejo para este estudio está concentrado tanto en la geografía feminista, que hay
admito a Paola Rodríguez que quiere unirse al Zoom. Les indicaba, ¿no?, que la geografía feminista se ha venido trabajando desde varios espacios. Uno de ellos es el colectivo de geografía crítica al que pertenezco, y dentro de este espacio hemos tratado de mirar el género desde un contexto geográfico, ¿no?, apuntando a desnaturalizar las jerarquías de género a partir de una mirada espacial y que de alguna manera nos permiten ver cómo se dan estas desigualdades y opresiones de género que tienen una expresión especial y espacial en el territorio, ¿no? Según estas discusiones, el extractivismo reconfigura y transforma las relaciones de género y las relaciones económicas de la población. Y por otro lado, desde el ámbito de la violencia, hay un recorrido bastante importante desde el feminismo comunitario, como por ejemplo Paredes, Cabnal, quienes manifiestan que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las explotaciones, de todas las violencias y discriminaciones que vive la humanidad y también la naturaleza. Y obviamente los contextos de territorios que tienen presencia de actividades extractivistas, esta violencia se encarna cada vez más y sobre todo afecta de manera particular a las mujeres. Los resultados que yo he encontrado en estos dos casos de estudio son diferentes, ¿no?, pero muestran realidades similares. Primero, existe una transformación socioeconómica y de desigualdades de género en el contexto extractivo, porque se genera una desigualdad estructural que ya estaba presente en las comunidades, pero con la presencia de la minería, estas desigualdades se profundizan. Por ejemplo, en el caso de Río Blanco, yo estudié cómo se ha ido modificando la estructura agraria y también el sistema económico, que básicamente ha sido un sistema basado en una agricultura familiar minifundista. En el caso de Río Blanco, lo que hemos visto en cuanto a la estructura agraria es que se ha dado un proceso de aceleración de la mercantilización de la tierra, tanto individual, pero también colectiva, porque este proyecto está localizado en una zona de páramo que además formaba parte o forma parte de una gran comuna. Entonces, lo que hemos visto es que la presencia de la minería ha hecho que las personas, a pesar de tener derecho de uso sobre estas tierras colectivas, han vendido a la empresa que en ese entonces estaba presente en la zona, que es la empresa Yunfiel, que es de origen chino. Entonces, en ese sentido, la estructura agraria se ve modificada por la instauración de un proceso de compra y venta de las tierras de las familias que han logrado obtener este título de propiedad por posesión. Existe un proceso de reconcentración de la tierra en pocas manos, pero también existe la imposibilidad de que las mujeres puedan acceder a la titularidad de la tierra o también a la gestión de la misma. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con datos de las instituciones públicas que muestran los títulos de propiedad por género en la zona de Río Blanco y vemos que los hombres tienen una titularidad del 47% frente al 31% de las mujeres. Obviamente la presencia de una empresa minera hace que esas tierras también formen ahora parte de su propiedad, ¿no? Entonces, como digo, este proceso de mercantilización de la tierra lo que hace es nuevamente profundizar en la matriz de desigualdad presente en la zona. Por otro lado, la minería también ha generado fuertes cambios en cuanto a la matriz productiva comunitaria, sobre todo a través de las ofertas de empleo. La pretendida proletarización de una gran parte de la población campesina ha dado surgimiento a una serie de conflictos entre las familias y las comunidades. Obviamente por las disputas de las plazas laborales, que sobre todo son plazas laborales masculinas. Estas plazas laborales en su momento determinado han sido ocupadas por personas fuera de la comunidad que generan una situación
primero de desplazamiento por parte de las comunidades locales, ¿no? Frente a el pretendido acceso al empleo, pero también y sobre todo una mayor inseguridad a la integridad física para las mujeres, niños y adolescentes, dado este proceso de masculinización de los territorios. Esta situación de inseguridad se vuelve latente en el momento actual, dada la presencia de grupos de minería ilegal. En el caso de Loma Larga, aunque es un contexto más o menos parecido, ¿no? Pero vemos ciertas características particulares en este caso. En Loma Larga no existe una población dentro de la zona de páramo, no es una zona, es un ecosistema, fuentes de agua. Entonces, esta zona siempre ha sido vista por las comunidades locales como un territorio comunal, un territorio que sirve básicamente para la conservación y para la dotación de las fuentes de agua. Sin embargo, las primeras exploraciones mineras, junto con la divulgación de la presencia de un depósito de minerales en la zona, abrió las puertas a un proceso de concentración, de acaparamiento y de mercado de tierras. Entonces vamos viendo que junto a esta problemática se va también generando una fuerte desigualdad en el orden del género. Por ejemplo, tenemos esta tabla nuevamente que nos muestra cuál es la distribución de la propiedad entre grandes propiedades y medianas propiedades por el orden del género. Entonces vemos que los hombres concentran el 68% de este tipo de propiedad, mientras que las mujeres el 19.0%. La empresa minera presente en esta zona, que en ese momento era Yen Metals y en la actualidad la propietaria es Dundell Metals Precious, tiene el 2.93%. Pero es importante mencionar que esta empresa mantiene varios convenios de servidumbre minera con estos grandes propietarios de tierra que se instauraron en la zona. Vemos entonces que se va configurando una suerte de negocio alrededor de la tierra, es decir, una estructura piramidal en donde pocas familias o la empresa concentran mucha tierra y muchas familias pueden acceder a poca tierra. En el caso del páramo, al ser un territorio de uso colectivo, se reduce todas las posibilidades de gestión por parte de las poblaciones que dependen de esto tanto para su producción y reproducción. Por otro lado, en el ámbito del sistema socioeconómico, en el caso de Loma Larga, vemos que la matriz productiva de la zona ha sido transformada debido a que la empresa ha ido implementando un modelo de desarrollo territorial muy ajeno a las comunidades, con una visión de emprendimiento y de asociatividad. Es decir, se presenta a las comunidades como un segmento empresarial moderno, pero poco enraizado a la economía local. Esta intervención puede ser considerada como una suerte de colonialismo porque incorpora dichos proyectos sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres son utilizadas como un mecanismo de marketing para, obviamente, la aceptación social. Creo que ya me estoy pasando de tiempo. Finalmente, no, el tema de la violencia como eje central. Solamente termino con esta lámina indicando que la presencia de la minería tanto en Río Blanco como Quinzacocha ha resultado con una fuerte incidencia en la vida de las mujeres debido a las agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de la fuerza pública y también de grupos promineros. En el ámbito de la masculinización y repatriarcalización del territorio, vemos que esto se ha debido a la presencia de grandes cantidades de personas, sobre todo hombres, que han sido atraídos por el empleo que genera la industria minera y que ha sido la causa principal de que las mujeres se sientan inseguras. Incluso ha existido casos de acoso y violencia contra las mujeres. Obviamente los conflictos respecto a la minería ha generado que las mujeres que están dentro de la posición de lucha por sus territorios tengan que asignar largos periodos de tiempo hacia tareas organizativas y trabajos administrativos, como por ejemplo las demandas penales, haciendo que sus hijos, que sus hijas o abuelas asuman la carga laboral dentro de la casa, un trabajo que pocas veces es
reconocido económica y socialmente. Entonces, de esta forma ha sido configurando también la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Voy a terminar ahí en honor al tiempo. A ver. Finalmente, en esta ponencia, en esta mesa, tenemos las luchas socioambientales y defensa de los territorios, de los derechos territoriales, contribuciones de las mujeres quichuas de la Amazonía ecuatoriana, a cargo de Sofía Ceballos. Ella forma parte de la Universidad de París 8. Adelante, Sofía. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, está perfecto, Sofía, adelante. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de este panel, de esta mesa, agradecer también a los expositores que me precedieron. Muy interesantes sus ponencias y bueno, creo que tenemos mucho de qué dialogar. Esta ponencia, las reflexiones que les voy a presentar hoy son en realidad producto de un trabajo etnográfico. Yo soy antropóloga que vengo efectuando desde en la Amazonía ecuatoriana, en el centro de la Amazonía ecuatoriana, con una comunidad llamada Pacayacu. Entonces se trata de reflexiones muy preliminares en el marco de que vengo desarrollando en el marco de mi postdoctorado iniciado el año pasado, en donde el objetivo es entender la manera como las mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana construyen sus demandas de justicia y sus discursos sobre los derechos en un contexto de intensificación de las actividades extractivistas, sobre todo petroleras y mineras en territorios amazónicos. Y yo quería iniciar situando un poco y trayendo para ustedes algunos elementos del contexto geográfico, sociopolítico y jurídico en el cual yo vengo desarrollando este estudio. Al lado izquierdo ustedes ven la localización de la comunidad de Pacayacu, entonces es en el centro de la Amazonía ecuatoriana, en las riberas del río Bobonaza, y al lado derecho yo pongo este mapa porque es muy impactante ver, es un mapa del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador del año 2020, en el que él distribuye, ¿no? La forma como ellos distribuyen el territorio amazónico en lo que ellos llaman de bloques petroleros, ¿no? Hay, como ustedes ven, estos son los bloques, la concepción desde el Estado ecuatoriano de la Amazonía ecuatoriana, incluyendo a bloques que todavía no están siendo explorados, pero que en la mentalidad del Estado, ¿no? Ya están destinados, ya están distribuidos, divididos como bloques petroleros. Esta región es al mismo tiempo, esta región del centro de la Amazonía ecuatoriana es al mismo tiempo el epicentro de la lucha contra el extractivismo, sobre todo petrolero. Es relevante la denuncia del pueblo de Quichua de Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta en el 2012 una sentencia a favor de este pueblo, obligando a una compañía petrolera a salir de este territorio, a interrumpir las actividades que ya estaban siendo iniciadas en este territorio. Son 156 comunidades quichua que viven en esta provincia, en esta región, desenvolviendo principalmente actividades agrícolas de pesca, caza y recolección de frutos como la yuca, la banana y la papa china que ellos le llaman. La organización y lucha de estos hombres y mujeres ha hecho que muchas de estas comunidades se pronuncien en contra de la explotación de petróleo y de minas. Sin embargo, eso no ha significado, como vamos a ver más adelante, una reducción de la violencia y de las amenazas, así como una serie de riesgos y dificultades, particularmente para las mujeres, en contextos en los que, como ya mencionaron anteriormente, se impone el proyecto nacional y se busca desapropiar gradualmente a cada vez más territorios y pueblos con la idea de explotar hasta el último recurso existente. Ahí. Un poco sobre el contexto político y jurídico, yo me voy a saltar en esta parte porque
como mis compañeros, algunos de ustedes trabajan en el Ecuador, también ya saben de estos procesos que tienen lugar sobre todo a partir del inicio del siglo XXI, con la llegada al poder del presidente Rafael Correa, con la propuesta de transformar las estructuras sociales y jurídicas y el modelo de desenvolvimiento del país. Esto de alguna forma anuncia mejores perspectivas para el futuro de la región amazónica y de los pueblos que viven en esa región. La realización del proceso constituyente en el 2007 para transformar la constitución política con la participación de los diversos sectores sociales, incluido el movimiento indígena, materializa de alguna forma esta propuesta de transformación. Un año más tarde, en el 2008, esta constitución es aprobada y en ella se incluyen varias propuestas del movimiento indígena, como por ejemplo la declaración del Estado plurinacional e intercultural. Otros artículos son incluidos en esta constitución para afirmar los derechos de los pueblos indígenas en concordancia con los convenios internacionales, como son la Convención 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además de esto, esta constitución incluye, y yo creo que es importante mencionar, por la primera vez los derechos de la naturaleza, lo que representa una innovación importante y un quiebre, una ruptura con esta mirada, este antropocentrismo jurídico de tradición moderna occidental, colocando al Ecuador como país pionero de las luchas ecologistas en la región y en el mundo. Sobre el modelo extractivista del Ecuador, bueno, también ya fueron mencionadas algunos de los elementos que caracterizan a este modelo. Me voy a saltar un poco aquí para ir a la parte más etnográfica de mi trabajo. Solo decir que se trata de un proceso de acumulación por desposesión, utilizando un término de Harvey, en territorios mayoritariamente habitados por comunidades indígenas, campesinas o afrodescendientes, en donde se produce una especie de privatización de los territorios para facilitar la exploración de los recursos y de los cuerpos que en estos territorios habitan. Esa economía es producida a partir de enclaves, o sea, concentrada en la producción intensiva de un determinado producto y que tiene por efecto perturbar las cadenas productivas dinámicas, profundizar las desigualdades sociales, empobrecer al medio ambiente e imposibilitar al mismo tiempo el desarrollo autónomo de los pueblos que dependen de ese ambiente para la sobrevivencia. Es en este contexto que, como vamos a ver ahora, las condiciones de vida de las mujeres y de los niños han sufrido impactos particulares, pues ellas han enfrentado, son ellas las que tienen que enfrentar cotidiana y permanentemente las violencias de las actividades extractivistas. Dentro de estas consecuencias y también escuchando la ponencia de Natalie, que ya mencionó algunas de las consecuencias de estas actividades, se encuentra, yo me baso en el concepto de Rita Segato, que nos trae el concepto de la noción de hipermasculinización de las relaciones sociales. Quiere decir la exacerbación de dinámicas masculinas entendidas en el ámbito del patrón de poder colonial capitalista que presiona a los hombres de algunas poblaciones a adherir a ideas de masculinidad que exigen de condiciones materiales y subjetivas a las cuales ellos están virtualmente impedidos de acceder. Eso genera frustraciones permanentes que favorecen una superidentificación con las características más empobrecidas de lo masculino, como son la expresión de la fuerza física, de la agresividad o de la sexualidad. Investigadoras ecuatorianas como Ivette Vallejo o Andrea Bravo explican que con la intervención de las empresas petroleras y mineras hay un flujo continuo de actores externos, mayoritariamente masculinos, lo que genera sentimientos de inseguridad, ¿no?, y de acoso en el cotidiano de las mujeres, quienes deben enfrentar justamente este proceso de hipermasculinización de los territorios, así como mayores barreras de acceso, en el acceso a la tierra, a los recursos, a la salud, a la educación. Como mencionó Natalie, la intensificación del consumo de
de alcohol en estos territorios, genera violencia, favorece esa diseminación de la violencia, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y conflictos intrafamiliares en esta región amazónica también. Otro aspecto mencionado frecuentemente es la militarización de los territorios que acompaña esta instalación de las empresas extractivistas, lo que genera un clima de tensión, inseguridad y miedo por la presencia masiva de hombres armados y desconocidos, interrumpiendo en el cotidiano de las mujeres y generando relaciones de poder, colocando a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Otros efectos sobre el medio ambiente también que colocan mayores responsabilidades sobre las mujeres, quienes son las responsables, ¿no?, de fornecer recursos, alimentos, agua en sus comunidades. Voy entonces a entrar en la parte etnográfica. Espero que me quede un poco de tiempo para entrar en esta parte que habla más del papel que han jugado las mujeres del pueblo quichua de Pacayacu en la lucha específicamente en el campo de los derechos. Presento aquí, como les mencioné, algunos elementos de mi último trabajo de campo, durante el cual fueron realizadas varias asambleas y en donde fueron discutidos puntos específicos relacionados con la situación de las mujeres. En estas asambleas y a partir de experiencias pasadas y presentes, las mujeres, además de presentar sus perspectivas sobre el extractivismo, enfatizaron sobre las amenazas que han sufrido como comunidad que se opone al extractivismo en sus territorios. Fueron casi 60 mujeres y adolescentes que participaron en estas asambleas, en donde también fue destacado el papel en el cuidado del territorio de sus comunidades. Esto insistiendo ellas en la necesidad de reconocer el trabajo de las mujeres en los diferentes espacios de la vida social comunitaria. En sus discursos, las mujeres de Pacayacu afirman que a pesar de que las mujeres tengan dificultades particulares, su lucha es una lucha colectiva y que en ese sentido sus proyectos no son para el beneficio apenas de las mujeres, sino de toda la comunidad. Y quería citar aquí las palabras de una de las mujeres de Pacayacu, expresidenta de esta comunidad, que en una de sus intervenciones mencionaba lo siguiente: lo que pedimos es que nuestros derechos sean respetados y que se haga justicia, porque la única cosa que ellos hacen es entrar, explotar y se van haciendo lo que quieren con las mujeres. La COVID, la exploración, la violencia contra la mujer, todo está relacionado. El desarrollo ha sido como traer muerte para nuestros territorios. Por eso pedimos justicia y reparación para nuestras comunidades, porque si no hacemos eso, todo el pueblo y toda la selva continuará enferma. Quería entonces, a partir de este testimonio de esta mujer de Pacayacu, puntuar en primer lugar, en la dimensión histórica, relacional y colectiva de la lucha de las mujeres quichua, ilustrada en la forma como estas mujeres conciben las experiencias de violencia, como siendo parte de violencias colectivas contra los pueblos y los territorios indígenas. Inclusive, el trabajo etnográfico con estas mujeres me permiten decir que inclusive las experiencias que pueden emanar de una afectación individual, como son los casos de violencia física o sexual, tienen, según ellas, impactos en toda la comunidad y pueden inclusive causar enfermedades dentro de la misma. Esta perspectiva colectiva está muy presente en la forma en cómo las mujeres de Pacayacu conciben la justicia y en sus proyectos y en sus demandas de reparación, que nunca son demandas a título individual, sino que son que buscan beneficiar a todo el pueblo. Ejemplo de esto son la educación para sus hijas y sus hijos, recursos para mejorar los servicios de salud de la comunidad, la salida de los militares de sus territorios, entre otros. En este sentido, quería mencionar aquí a la antropóloga Aida Hernández, quien apunta a la importancia de entender la manera como estos pueblos y particularmente las mujeres interpretan la violencia y cómo ellas construyen sus discursos de derechos a partir de esta interpretación, dando
cuenta de lo que ella entiende como una construcción cultural del sentido de persona y de humanidad, en lo que lo individual y lo colectivo son mutuamente constitutivos. Cuando pregunté a las mujeres de Pacayacu sobre el significado que tenían para ellas los derechos humanos, ellas me respondieron destacando el origen del término de humanidad, Runa Pachacay en lengua quichua, que en una tentativa de interpretación al castellano incluye al runa o a las personas, a la pacha, la tierra o el territorio, y al morfema kai del verbo ser, y que también denota pluralidad. Esta, a mi modo de ver, es una perspectiva en la cual se observa una especie de ecuación entre el cuerpo humano, sea masculino o sea femenino, la sociedad como un todo, y que incluye también al territorio, y que en este sentido va más allá del entendimiento de los derechos humanos en las sociedades occidentales, rompiendo justamente con binarismos estructurantes del pensamiento moderno occidental que separa a los cuerpos de los territorios, al humano de la naturaleza, a lo individual de lo colectivo, a lo femenino de lo masculino. De hecho, cuando escuchamos las narrativas sobre situaciones de violencia sexual y discursos sobre los derechos de las mujeres quichua, se percibe que, por ejemplo, para ellas no es el derecho de la mujer como persona el derecho que es amenazado cuando ella es violentada, sino que es su integridad como persona la que es afectada. Esto quiere decir que la agresión sufrida perdón, queda un minuto. Termino, muchas gracias. Esto quiere decir que la agresión sufrida por la víctima es vista como una agresión contra su cuerpo como un todo, contra el principio de vida que sustenta ese cuerpo, y todo lo que signifique un atentado contra esa integridad puede crear enfermedades o contaminar a toda la comunidad. Es a partir de esta concepción, entonces, que las mujeres quichua desenvuelven un lenguaje propio de derechos y de justicia, haciendo al mismo tiempo lo que yo entiendo como un uso contrahegemónico del derecho oficial, del derecho moderno. Pensando en que las reglas que rigen la conducta de las personas y la preservación de la integridad física de un individuo tiene implicaciones para el bienestar de toda la comunidad. Yo creo que voy a parar ahí. Yo tenía una especie de conclusiones, pero ya voy a dejarla para tal vez para el debate. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Sofía. Igualmente un agradecimiento a Florencia, a Francisco por sus ponencias. Creo que de alguna manera enriquecen cada uno de nuestros estudios. Igualmente un agradecimiento a las personas que se han conectado. Sabemos que en medio de la virtualidad y con una agenda bastante extensa del Congreso, tener acá público en esta sala es bastante relevante y también que contribuirá, ¿no?, al espacio de preguntas que tenemos en este momento. Así que las personas que están presentes en la sala de Zoom, incluidas las personas que han hecho sus ponencias, si es que tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahora, pueden utilizar los iconos que tiene la sala de Zoom para poder asignarles y activarles su audio. ¿Alguna pregunta? Yo tenía tal vez una pregunta para Florencia. Ella mencionó, Florencia, tú mencionaste en alguna parte de tu presentación que las mujeres del pueblo mapuche no se sienten parte del Estado-Nación argentino, y yo me preguntaba, y tomando en cuenta el caso de las mujeres amazónicas del Ecuador, si es que ellas, según lo que tú has podido ver y en tus diálogos y conversas con estas mujeres, si es que ellas se identifican con los feminismos, tales como, ¿no?, se conciben desde muchas veces en los espacios nacionales, ¿no?, que sabemos que esos feminismos inclusive se identifican con aquello que los feminismos tienen influencia de los feminismos occidentales, ¿no? Te pregunto esto porque
en el caso de las mujeres ecuatorianas de la Amazonía, del Ecuador, ellas no se identifican con las luchas de los feminismos, ¿no? Entonces estoy pensando en si esto es el caso de otros países de América Latina y cómo entonces ellas identifican sus luchas con, en esta interrelación, en este entrelazamiento de luchas con las luchas de las mujeres, del resto de mujeres de la Argentina. Buenísimo. Respondo, Natalie, ¿no? ¿O hay que Sí, esperar a...? yo Ah, creo bien, que sí, no hay problema. bien, Podemos hacerlo por preguntas. bien. Adelante, Florencia. Bueno, sabés que justo, Sofía, yo me había anotado una pregunta similar para hacerte también a vos, así que buenísimo, ya me respondiste lo que te iba a preguntar, y de paso comparto también lo que, bueno, voy conociendo a partir de acercarme al movimiento de mujeres indígenas de esta zona. No sé, digamos, en primer lugar, algo que hoy dije en el apuro de tratar de llegar a compartir algunas ideas en 15 minutos. El pueblo mapuche, digamos, no es una unidad tampoco, ¿no? Digamos, hay distintas, el pueblo mapuche está asentado sobre, primero, ambos lados de la cordillera, ¿no? De lo que actualmente es Argentina y lo que actualmente es Chile. Entonces, hay conflicto por un lado con dos estados. Para el pueblo mapuche, todo ese territorio se llama Hualmapu, que es el territorio mapuche, y del lado, digamos, argentino, le llaman Puelmapu, que sería como, digamos, el territorio del este. Entonces, bueno, son bien distintas también las configuraciones y las situaciones con respecto a cada estado y a los gobiernos que fueron pasando de cada uno de los dos países. Pero sí fue bastante, digamos, similar el proceso de invasión, ¿no? Tanto del lado argentino, lo que se llamó la conquista del desierto, y del lado chileno, la pacificación de la Araucanía, ¿no? Miren los eufemismos que se usaron para invadir estos pueblos. Y entonces digo, no es una unidad en el sentido de que también están del lado argentino, están en la Patagonia en lo que son distintas jurisdicciones para el Estado también, y cada provincia, o no sé, en Ecuador creo que son estados, ¿no? No sé si tienen provincias o provincias también. Ah, ok. Provincias. Bien, porque hay países que tienen estados y otros que tienen provincias. Bueno, están distintas provincias, y también los gobiernos provinciales tienen distintas políticas con respecto al pueblo mapuche. Entonces hay algunas provincias que quizás tienen desarrollo de algunas políticas interculturales o de reconocimiento o de articulación, o incluso ciertas experiencias de comanejo con algunas situaciones, con algunas comunidades, que tienen, digamos, un vínculo, podríamos decir, un poco más fluido con el Estado. Y otras comunidades, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, que es donde vivo yo, en Bariloche, que, bueno, es una provincia que, sobre todo el último gobierno, ha sido declaradamente anti-mapuche, y hay un conflicto de desalojos y de avasallamiento a las comunidades muy fuerte. Entonces, bueno, aquí las comunidades son un poco más radicales en cuanto a su vínculo con el Estado provincial, y bueno, con el Estado nacional, digamos, depende de las gestiones también. Digo esto porque no es que es un rechazo absoluto al Estado argentino, sino que hay ciertas instancias de diálogo en algunos momentos, pero bueno, sí hay un reconocimiento de que son otra nación, ¿no? Entonces, algunos sectores tienden a querer pensar en un Estado plurinacional, como el que tienen ustedes, digamos, a pesar de que la Constitución argentina reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, pero casi que es solo a título declamativo. Y con respecto a lo que me preguntabas del movimiento feminista, las mujeres mapuche muchas de ellas forman parte de un movimiento más grande, que es el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que es un movimiento que tiene algunos, no sé, alrededor de 5 años, que está conformado por mujeres de las 30 y pico de pueblos indígenas que hay en este territorio de Argentina, en donde fueron empezando a tejer como algunas cuestiones de pensarse como mujeres y disidencias también, indígenas con su propia agenda, sus propias problemáticas, desde lo que podemos pensar como de la academia como la interseccionalidad, ¿no? O bueno, pensar todos los clivajes que atraviesan, además de ser mujeres o disidencias, ser indígenas, vivir en zonas rurales atravesadas por el extractivismo, por las violencias, las mismas que describieron ustedes, aquí también las vivimos. Y lo que viene pasando es que quizás enunciativamente no se reconocen como feministas, sí como antipatriarcales, eso me parece interesante, quizás algo que es como un rasgo, y
hay ciertas articulaciones con algunos feminismos, por ejemplo en este encuentro que les contaba, Plurinacional de Mujeres y Disidencias, pero siempre planteando, bueno, qué feminismo queremos construir desde nuestro lugar de mujeres indígenas antipatriarcales. Bueno, es un feminismo anticolonial, antiextractivista, antipatriarcal, y bueno, y no todos los feminismos lo son, como vos decías, Sofía. Entonces, bueno, en este espacio plural más grande del movimiento feminista, convivimos con feministas que están en el gobierno nacional impulsando minería con perspectiva de género. Entonces, bueno, esos son debates que se dan, pero digamos, no es que se identifiquen puntualmente con el feminismo como movimiento así más masivo. Muchas gracias, Florencia. Francisco tiene la palabra. Adelante. Gracias, Natalie. Yo tenía una pregunta para cada una de ustedes en función de sus presentaciones. Primero para Florencia en este tema de las confluencias, que me parece súper importante, hasta para nuestras luchas, ¿no? Que se puedan lograr estos encuentros, a veces les decía confluencias improbables muchas veces y que son difíciles muchas veces de lograr. Y tenía tres aspectos que uno todavía un poco ya hablaste ahora. Ayer, no sé si escucharon la plenaria de ayer, en donde Adriana Guzmán fue bastante crítica en relación a la ecología y al ecofeminismo. Si bien que yo creo que no, hoy día no podemos hablar de un ecofeminismo, hay ecofeminismos, ¿no? Muy distintos entre ellas. Entonces, mi primera cuestión en estas confluencias es precisamente ¿cómo ves tú desde tu experiencia, no solo de análisis, pero de participación en este espacio, esa relación entre las ecofeministas que hay en estos espacios y las mujeres mapuches, o entre las personas de los pueblos originarios? Por otro lado, un poco cambiando, un poco al reverso, y pensando un poco en el caso ecuatoriano, donde es extremadamente difícil, cómo miran los pueblos originarios allá el tema de las disidencias sexogenéricas, de las disidencias sexuales. Pregunto esto porque en Ecuador, desde el movimiento indígena, y no quiero generalizar, pero es un diálogo bastante difícil de realizar. Y finalmente preguntarse en estos pasos de confluencia surgen elementos o grupos del movimiento obrero también. Esta pregunta para Florencia. Para Natalie, en este análisis de la propiedad que tú nos hablas, no sé, quisiera preguntarte si viste algo sobre ya este periodo post suspensión del proyecto de Río Blanco, en donde el Frente de Resistencia, digamos, que existe, reclama esas tierras que pertenecían a la minera como tierras comunitarias, ¿no? Pese a que legalmente siguen siendo propiedad, entiendo yo, no estoy seguro, de la empresa, hay un reclamo, hay una demanda, y más que haber una demanda para ese reconocimiento, el Frente de Resistencia trata estas tierras efectivamente como siendo tierras de la comuna de Molleturo. Entonces ahí quisiera preguntarte si es que ahí pudieron mirar algo sobre cómo hombres y mujeres miran el futuro de estas tierras, ¿no? Se lo miran de forma distinta o no, o se han explorado este aspecto. Y finalmente para Sofía quisiera preguntarte si esta comunidad con quien trabajas de Pacayaco se vincula o no con este grupo de las mujeres amazónicas que ha surgido, y si es que se vincula, ¿cómo miras tú su perspectiva de la participación en la lucha? Te pregunto porque, por ejemplo, a la lectura de Ivette y de Andrea Bravo, de Ivette Vallejo y Andrea Bravo, sobre una feminización de las luchas de las mujeres amazónicas, pero también la de Andrés Sempertegui, que habla de cómo esa lucha como parte de la lucha histórica del movimiento indígena, ¿no? Entonces, les dejo estas cuestiones. ¿Querés responder vos, Sofía, primero, o ya que hablé yo recién? ¿Puedo ir? Sí, Sofía, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Mira,
El movimiento de las mujeres amazónicas tiene pocos años de vida, ¿no? Por haber trabajado inclusive con algunas mujeres que hacen parte de ese movimiento, creo que ellas están todavía en un proceso de constitución, de formación, y en ese proceso han habido también muchas resistencias. El movimiento de mujeres amazónicas no reúne a todas las comunidades, sobre todo de esta región. Las mujeres de Pacayacu están entrando ahora, en este mismo momento, están haciendo haciendo parte de de este movimiento, y sobre todo las razones que las llevan digamos, a primero querer reflexionar sobre su inclusión dentro de este movimiento son estas que te decía, estas de las que hablábamos, estas diferentes formas justamente de percibir las luchas, de estas diferentes formas de percibir los feminismos, inclusive estas diferentes formas de percibir significa la lucha por los derechos. Y yo tiendo a decir que estos análisis deben ser situados realmente, porque la importancia de situar los análisis, ¿no? Porque no se puede generalizar y no se puede pensar que todas las mujeres, inclusive siendo parte del mismo pueblo, están buscando la misma cosa, ¿no? Las reivindicaciones son diferentes y ahí ha habido entonces una digamos, hasta una contraposición entre las mujeres de un mismo pueblo, del mismo pueblo quichua. Sé que ahora están trabajando justamente en conjunto, pero lo que cuenta la historia, lo que me dicen las mujeres es que ha habido discusiones, debates con relación, te doy un elemento muy concreto, que es que las mujeres Pacayacu, la comunidad con quien yo trabajo, está del lado de Sarayacu y tienen problemas territoriales, hay una cuestión territorial de división de territorios ellos y por eso no se ponen de acuerdo. Entonces ahí hay de pronto un roce, ahí de pronto hay entre ellas están cada una diciendo, bueno, nosotros queremos esto, nosotras queremos esto, y cómo vamos a justamente juntar esas propuestas, juntar esas demandas también. Entonces hay todo un debate y una discusión. Lo que sí es eso, hay todo un debate y una discusión, está cada vez más están cada vez más, juntándose cada vez más mujeres de estas comunidades a este debate. Entonces eso me parece un proceso importante que hay que hay que acompañar, que nosotras estamos acompañando. Entonces, no sé, eso tendría para decir. Muchas gracias, Sofía. Si es que me permiten para intercambiar el orden, podría dar respuesta a la pregunta de Francisco. Creo que en el tiempo limitado que se nos asigna es difícil contextualizar de mejor manera, ¿no?, la situación de cada uno de los casos. Sin embargo, puedo destacar que en el caso de Río Blanco, que forma parte de la parroquia Molleturo, el que hacía referencia Francisco, tiene una larga historia alrededor de la tierra. Esta zona anterior a los procesos de reforma agraria que se establecieron a partir de la década de los 70, era una zona latifundista, ¿no?, de propiedad de una sola familia que estaba articulada a negocios de la cascarilla, que es una de las plantas que estuvo muy en boga en ese entonces, debido a que era una planta que servía para curar enfermedades como la malaria. Entonces, esta zona se exportaba esta planta. Como digo, una sola familia perteneciente sobre todo a una persona, Hortensia Mata, la famosa señora Hortensia Mata, que era una gran latifundista en esta zona, era propietaria de esas tierras. A partir de la reforma agraria se da un proceso de entrega de tierras a las familias comuneras de esta zona, y en gran parte de la parroquia Molleturo se fraccionó las tierras y gran parte de estas se estableció como tierras comunitarias, tierras comunales.
¿Cómo se organizó la comunidad para el uso de estas tierras? Fue asignando a cada una de las familias como propietarias de esa tierra únicamente para usufructo, ¿no? Posterior a la presencia de la minera, con todas las estrategias de intervención, entre comillas, social y de alguna manera cooperación social, muchas de esas optaron por acceder muchos el acceso a la tierra. Entonces las familias que tenían uso de la tierra como se les fue asignada, ¿no? Como únicamente para usufructo, vendieron estas tierras a la empresa. La empresa, después de un proceso judicial, perdió el derecho de seguir operando en la zona. Un juez determinó la prohibición de las actividades mineras en esta zona debido a la violación de derechos como por ejemplo el derecho a la consulta previa, la afectación a fuentes de agua. Se suspendió desde el año 2019, si es que no estoy mal en la fecha, hasta el momento actual. Esta suspensión está todavía en un proceso de resolución en los juzgados ecuatorianos, ¿no? Sin embargo, la empresa, a pesar de que no está en la zona, aún mantiene propiedad sobre el proyecto. Recién hace una semana anunció que demandaría al Estado ecuatoriano por daños y prejuicios debido a que no se ha podido resolver el caso, aunque en 2 instancias en las cortes provinciales locales, en la Corte Provincial de la SUAY, ¿no? Se ratificó la prohibición de esta actividad minera por lo que les había mencionado. La empresa, al no tener respuesta frente a una demanda de apelación en las Cortes Nacionales, está optando por denunciar al Estado ecuatoriano para que se le devuelva todos los recursos que ha invertido en esta zona, ¿no? Eso implicaría también todos los costos que han incurrido en cuanto a la compra y adquisición de tierras. Digamos que es un proceso que está aún en marcha, no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero desde las comunidades también hay respuestas, ¿no? Frente a los conflictos ha habido una suerte de organización social y dentro de la organización social es recuperar todos los principios alrededor de la comuna San Felipe de Molleturo. Esto implica no solamente la reorganización social de este espacio, sino también la recuperación de sus recursos materiales, y uno de ellos es la significancia que tienen alrededor de la tierra como un espacio común, un espacio colectivo, no solamente para desarrollar actividades productivas, sino también para desarrollar actividades de reproducción, ¿no? Actividades económicas que sirven de sustento para las familias. No hay ningún proceso judicial por parte de las comunidades para recuperar esas tierras que, entre comillas, han sido vendidas, ¿no? a la empresa minera, dado que son tierras, como decía, colectivas y no podrían ser transferidas a la empresa. Entonces, no hemos podido avanzar de cuál es la situación actual, ni existe ninguna información referente a cuál es la acción que ha llevado la comuna, en este caso San Felipe de Molleturo, para recuperar e invalidar todos los actos de comercialización alrededor de la tierra que es de uso común y colectivo. Eso, Francisco, espero haber respondido. Entonces, damos la palabra a Florencia para que igualmente pueda comentarnos referente a la pregunta realizada por Francisco. Gracias, Natalie. Bueno, sí, eran como sobre 3 ejes que habías preguntado, Francisco, con respecto creo que era como cómo ven desde las mujeres indígenas o desde las comunidades al movimiento ambiental o a los ecologismos. Bueno, también no quiero generalizar ni a las comunidades ni al movimiento ambiental. Yo lo que estoy como trabajando tiene que ver con justamente con estos sectores, tanto del pueblo mapuche como del movimiento ecologista de la Patagonia, que son justamente quienes se encuentran en esta mirada territorial que nombrábamos, autónoma, apartidaria, horizontal, digamos, son sectores que tienen ya características comunes y por eso la articulación es más
sencilla, entre comillas, porque no es sencilla, pero digamos que hay una base de acuerdos en cuanto a cómo entender la organización y la activación política, ¿no? Digamos, ahí hay como una mirada de la agencia común, en el sentido de cómo organizan sus luchas, que entonces sobre esa base de acuerdos, de confianzas y de haberse encontrado durante muchos años en movilizaciones comunes, por ejemplo, cuando el pueblo mapuche convoca un parlamento, un traún le llaman, que es un parlamento mapuche, muchas veces son cerrados solamente a las comunidades, y otras veces dicen, bueno, invitamos a gente no mapuche, gente consciente, gente solidaria, y entonces, bueno, ahí hacen algunas invitaciones a estas asambleas, organizaciones ecologistas que entienden que comparten esta lucha. Pero eso, digamos, pasa con este sector, digamos, no es que, por ejemplo, van a invitar a Greenpeace Argentina, o van a invitar a la Fundación Vida Silvestre, o a ese tipo de otro tipo de organizaciones más vinculadas al ONGismo, ¿no? Son movimientos sociales de anclaje territorial los que articulan aquí. Entonces, ahí la mirada no es tan despectiva, digo entre comillas, porque bueno, hay acuerdos, ¿no? Sí, están estas cuestiones que yo les decía, que creo que varios de ustedes dijeron que venían de la antropología. Yo trabajo aquí con un equipo de antropólogas, y son las que me acompañan un poco en hacer algo de trabajo etnográfico, y también de entender esto de las diferencias y los disensos ontológicos, de los porqués articular. Entonces sí, hay diferencias a veces, y hay rispideces, ¿no? Y hay de por qué defender un cerro, y bueno, los mapuche por ahí dicen, tiene Nehuen, tiene espíritu ese cerro. Si destruyen el cerro con la minería, se muere el cerro. Y bueno, y la gente ecologista quizás lo está pensando desde otra mirada, incluso gente que lo piensa desde una mirada turística, gente que lo piensa desde una mirada de la contaminación, y bueno, esas discusiones son bien interesantes. Con respecto a lo que me preguntabas de cómo ven las disidencias sexogenéricas desde las mujeres, o desde el movimiento de mujeres indígenas, también lo mismo, digamos, no quiero ni ser vocera ni adjudicarme la palabra por ellas. Lo que vengo viendo es que, a partir también de que en Argentina por lo menos el movimiento ecologista no es masivo, ahora, bueno, en los últimos años, a partir de estas alianzas de Jóvenes por el Clima, y bueno, algunos sectores juveniles, se masificó un poco más, pero digamos, hay un movimiento constante y presente, y muy de base, pero que no tiene tanto acceso a los medios, no es masivo, en cuanto a cantidad de gente tampoco. En cambio, el movimiento feminista en los últimos años sí lo fue. Entonces creo que esa alianza de las mujeres indígenas con el feminismo también les permitió tener una visibilidad que como pueblos originarios no estaban teniendo quizás de la misma manera. Entonces, bueno, creo que hay una articulación interesante. Y con respecto a esto, empezaron a... estaba un micrófono activado. Comenzaron a también debatirse estas cuestiones de los binarismos, que bueno, se plantean desde los feminismos, de los estudios de género, y bueno, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que dentro del pueblo mapuche hablan de que las personas intersexuales, o sea, que han nacido con lo que antes, digamos, vulgarmente le llamaban hermafroditas, ¿no? Personas que han nacido no con una sexualidad definida masculina o femenina, y que dentro del movimiento de disidencias sexuales se ha recogido esto como intersexualidad, y se ha reconocido y reivindicado como una identidad. Acá, bueno, hay una compañera que es mapuche y es intersexual, y ella hablaba de que dentro del pueblo mapuche ya existía esa figura, como en los Wenui se llama, y, no, Weye, perdón, Weye con W. Y es interesante porque ella decía que todas las personas occidentales que nacen con esa condición o son tratadas de manera hormonal, o son operadas para que sean o varones o mujeres cuando son pequeñas, y que ella nació en una familia mapuche en donde los Weyes tienen hasta una condición de espiritualidad y de como muy potente, de que tienen las dos energías, ¿no? Dicen esto en su cuerpo. Entonces, que no eran mutiladas, que no eran, digamos, que eran personas, que cada tanto nacía alguna persona con esta condición, y que no era visto como algo malo dentro del pueblo mapuche. A mí eso me pareció muy potente para pensar esto de las disidencias o de otras miradas no binarias,
a pesar de que el pueblo mapuche igual tiene una mirada de la complementariedad de los dos sexos y de las edades, digamos, siempre tiene que hablar una persona mayor, una persona menor, una mujer, un varón, pero bueno, están estos grises, ¿no?, con respecto a lo intersexual, por ejemplo, que me pareció interesante, y que hablan, bueno, de previo a la conquista, que había como más aceptación con estas cuestiones que luego. Pero bueno, digamos, no, de hecho el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir cambió de nombre y ahora se llama Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas por el Buen Vivir. Entonces también están en esas discusiones, no es tan rígido como quizás, no sé, me contabas que pasa en Ecuador. Y lo último breve, con respecto al movimiento obrero, no participan de estas articulaciones ni de la parte, ni en las asambleas, ni en estas luchas. Y sí, igual no es un movimiento de clase media tampoco, nada más, también participa mucha gente de sectores populares en estos movimientos, pero no, digamos, vinculadas con una identidad al movimiento obrero, digamos que aquí en Argentina tradicionalmente está más vinculada a la izquierda o al peronismo, que tenemos como esa particularidad aquí también, y no participan de estas articulaciones en este sentido que yo le estoy planteando. Eso para terminar, y después, bueno, yo tenía una pregunta también, que no sé si no hay otra, Natalia, avísame y la hago. Adelante, Florencia. Igualmente, si es que alguien del público quiere hacer alguna pregunta, les pido por favor que reaccionemos con uno de los emoticones de la sala Zoom para poder activarles el audio. Adelante, Florencia. Bueno, yo quería preguntarles, en particular a Francisco, pero también si Sofía y Natalie tienen algo para aportar en esto, me interesa también conocer las experiencias. Francisco, en algún momento hablaste de la cuestión de la espiritualidad, cuando estabas haciendo como tu raconto del proyecto de investigación. Ahora no me acuerdo exactamente en qué momento, porque lo anoté con esta dimensión de algo relacionado con la espiritualidad y la cosmovisión, o la descalificación, no me acuerdo exactamente cómo lo enunciaste, pero me quedé pensando en que en esto que yo estoy investigando y también viendo los disensos y consensos ontológicos en las articulaciones, pasa que muchas veces los disensos tienen que ver con lo que occidentalmente entendemos por espiritualidad, ¿no? Y que a veces hasta despectivamente se habla como de, no sé, brujería o cualquier otro nombre que se le pueda poner, y que muchas veces eso, para quienes no están dentro de un marco de articulación, sino de manera despectiva, termina siendo como un motivo de justificar y de deslegitimar ciertos reclamos, ¿no? Por ejemplo, que una machi, que es una autoridad espiritual en salud, ¿no? Podríamos decir una curandera, vulgarmente, tiene una visión sobre un lugar, sobre un territorio en donde hay que plantear un sitio sagrado, y se hace digamos, una recuperación de ese territorio, y cómo desde, por ejemplo, los medios de comunicación hablan de que eso, cómo van a basar una recuperación territorial o un volver a ese territorio a partir de un sueño, de una revelación, y lo ponen como de una manera súper despectiva, ¿no? Y hay como una construcción de, bueno, no podemos darle lugar a que cada persona que tenga una visión le vamos a dar un pedazo de territorio, ¿no? Desde una mirada hasta como que fueran oportunistas los pueblos indígenas con esto. Entonces quería preguntarte a vos, Francisco, y bueno, y a ustedes también, si esto también pasa en Ecuador, si hay una descalificación de la espiritualidad o de la cosmovisión, o si esto de que también estén un poco más avanzados en ciertas discusiones sobre la plurinacionalidad o la pluriculturalidad ha hecho que esto tenga otro lugar. Francisco, antes de darte la palabra, también me gustaría hacerte una pregunta para que puedas responderla junto a la de Florencia. Tú hablaste de que dentro del proceso organizativo al que tú estudiaste, existe como una serie de articulaciones, tanto de las mujeres del campo como también de las mujeres de la ciudad. Y nos mencionaste que las mujeres del campo han sufrido, han experimentado diferentes procesos, como por ejemplo la migración, ¿no? Si bien trabajaste en la comunidad Río Blanco, pero también hay mujeres de esta organización que viven en la ciudad de Cuenca. Y por otro lado, hay mujeres también de la ciudad, urbanas, que se han sumado a este proceso.
Yo quería saber si tú has estudiado cómo son las articulaciones entre estos grupos de mujeres que territorialmente están dispersas, cómo es la organización, sientes que existe mayor, digamos, incidencia de mujeres que están en la ciudad, en la toma de decisiones. Quisiera saber más o menos cuál ha sido tu análisis. Disculpa, Y ¿puedo hacer adelante, Sofía. una pregunta para Francisco para que complete Sí. su... sobre los derechos, Francisco, rápidamente, ¿cómo ellas, si es que tú has visto que, y cómo están movilizando los discursos de los derechos justamente para crear estas articulaciones y presentar sus propuestas, sus demandas? Ya, bueno, tratar de ir por orden y de contestar todo. Primero, algo que quería decir antes y se me olvidó, se tienen oportunidad, ya sea, yo entiendo que las mesas plenarias están transmitidas también online, así para quienes tengan oportunidad de estar hoy presencialmente, sino online, en la tarde la mesa plenaria cuenta con la participación de una de las mujeres que es parte de mi estudio, que es participante de mi estudio, Elizabeth Durazno de Río Blanco. Yo creo que las invito a escucharla, porque tiene una perspectiva muy interesante, además de ser una gran luchadora y una gran mujer. Bueno, por parte las preguntas. Primero, esta cuestión de la espiritualidad. Yo creo que es un poco cómo se mira esta cuestión de las diferentes, digamos, cosmogonías. En Ecuador, yo respondería en primer lugar, depende de quiénes, ¿no? Hay mucho, ahora por ejemplo, en este contexto del reciente páramo, se ve como mucha descalificación. Surgió muy fuerte el tema del racismo, del colonialismo por parte de diferentes sectores hacia los grupos indígenas, o sea, el movimiento indígena que ha sido preponderante en este paro. Entonces, ahí diría que una descalificación total de otras perspectivas, ¿no? Esto, o sea, ha sido, pese a que yo eso no he estado, esos días estaba de viaje, pero he sentido a través de compañeras también que, por ejemplo, en Cuenca, esta región de la SUAY donde hago estudios, donde estoy viviendo, este racismo es muy fuerte, ¿no? Por parte de élites urbanas sobre todo, y entonces muy difícil que ahí haya una abertura para otro tipo de perspectivas. Yo más en relación a lo que yo mencionaba en la presentación, tiene que ver con esta relación con el territorio y con estos seres no humanos, digamos, de las compañeras, no todas, pero de algunas compañeras. Y hay algo interesante, ¿no? Pese que capaz mucha gente caracterizaría a la población, a las poblaciones campesinas de esa región de Molleturo como mestizas. El mestizo muchas veces también puede ser entendido como, depende cómo lo vamos, como una mezcla entre ya la cosmogonía que vino con la colonia o la cosmogonía originaria que existía o pre-colonia, pero muchas veces lo mestizo es entendido como ya a alguien que ha adoptado lo de la colonia, ¿no? O muchas veces lo entiendo así, ¿no? Como que olvidó lo otro. Y es muy interesante ver que en las compañeras hay, o en la cultura, digamos, de estas comunidades, porque no es solo, yo no solo, las compañeras de la organización están muy dispersas en el territorio. Hay como varios elementos todavía de los pueblos originarios, ¿no? Podemos pensar en los cañaris que estaban ahí presentes, incluso expresiones que usan de su idioma y esta relación sobre todo con los páramos, ¿no? Que es muy fuerte, que es lo que yo mencionaba. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice en relación, por ejemplo, a una de las compañeras es que el páramo era su lugar de refugio cuando sufría violencias, o sea, ella sufrió violencia, formas de violencia muy duras, muy chiquita, muy niña, y ella buscaba, así quien la protegía era el páramo. Ella se iba al páramo y los páramos, las lagunas, las montañas de los pajonales la protegían y la cuidaban, ¿no? Porque se subía de la casa y dormía en los páramos. Al mismo tiempo, los páramos también están ahí, o sea, las montañas, las lagunas están ahí como seres que le guían en su lucha, ¿no? Y que le aparecen sobre todo en los sueños.
que era lo que mencionaba. Entonces este tema, sí, de una diferente mirada, de una diferente cosmogonía en relación a estos otros seres que tienen vida, ¿no? Que están ahí, que dialogan, que a través de los sueños con ellas, está presente, no en todas, pero en algunas de las compañeras, ¿no? Y este tema del sueño sí surge en las conversaciones, ¿no? Entre ellas. Entonces sí está, yo podría más hablar de este caso, ¿no? De esta lectura situada, ¿no? De ahí, acá en Ecuador, las diferentes nacionalidades tienen sus cosmogonías, ¿no? Sus lecturas distintas sobre, y su espiritualidad particular. Lo que a mí me parece interesante es que es decir, que esto también surge en estas comunidades que normalmente, y pese a que este tema de lo indígena debería ser como una autopercepción, ¿no? Y no algo como que te catalogan como indígena, tú eres indígena, tú no eres, surge también en estas comunidades y en estas compañeras que son parte de esas comunidades campesinas dichas mestizas, ¿no? Y esto es contestado, Hubo un evento hace unos meses con la prefectura de la SUAY, donde estuvo la prefecta de la SUAY, y hubo una disputa entre la gente de la comuna, incluyendo una de estas compañeras y la prefecta, porque la prefecta les declara como mestizos y descalifica su argumento en un debate como pueblos ancestrales, y esto genera una disputa y una discusión entre ellas, ¿no? Como, ¿quién eres tú para venir a decirnos, catalogarnos como mestizos? Eso también es interesante. En relación a tu cuestión, Natalie, bueno, yo creo que el tema es, yo no me situé solo en Río Blanco, ¿no? Precisamente como trabajo con las compañeras de de Sinchihuarmi, ellas están muy dispersas en el territorio. Y eso al mismo tiempo es interesante, al mismo tiempo también es difícil en términos del trabajo de campo, digamos así. Entonces nosotros tenemos compañeras que son de Río Blanco o son de Cochabamba, que es otra comunidad, o de San Pedro de Yumate, y que vivieron diferentes periodos de su vida en la ciudad de Cuenca, después se regresan, otras regresan a Cuenca ya para que estudien sus hijos, entonces van moviéndose en el territorio, ¿no? Algunas sí están en la comunidad y han vivido prácticamente todas sus vidas en las comunidades, como el caso de unas compañeras en Yumate, de una compañera en Río Blanco. Tal vez algo que destacar es que de todas estas décadas de la presencia de la minera y de esta ruptura del tejido social que ha sido muy fuerte en Río Blanco, ha habido un abandono muy fuerte de la comunidad, ¿no? Ha habido un éxodo que existía antes por diferentes motivos, pero que se ha exacerbado, me parece a mí, por esta rotura del tejido social, ¿no? Ir a Río Blanco es una comunidad que a ver, es muy, mis sentimientos a ir allá son muy contradictorios porque se nota, o sea, es bastante perceptible que ya no existe una comunidad en Río Blanco actualmente. Por lo menos ese tú lo sientes así, Natalie, pero es un nivel de tensión muy fuerte y de división muy fuerte que existe y que es perceptible, ¿no? Y esto, la minera ha tenido ahí un papel central en esta ruptura. No me acuerdo o sea, aparte de este tema de la dispersión, de la relación de la articulación con las compañeras urbanas, claro, porque hay estas compañeras que están en la ciudad de Cuenca, que son de las comunidades, y hay las compañeras que son de la ciudad de Cuenca, ¿no? Y que se alían en el marco de esta extensión, diría yo, de la lucha hacia la ciudad de Cuenca, y que surge en el marco, me parece, del proceso judicial que trae a la ciudad de Cuenca estas demandas de las comunidades y de las compañías de Río Blanco, y no solo de Río Blanco, de Yumate, a este momento que me parece muy bonito cuando se está dando la audiencia ya en la Corte Provincial, en que hay la ocupación del Parque Calderón, ¿no? Que es como la plaza central de la ciudad de Cuenca, en que los compañeros y compañeras llegan a las rurales, llegan a las ciudades con sus animales y acampan en este lugar que es el símbolo de la burguesía, digamos así, de la élite cuencana, el espacio tradicional de la élite cuencana, y lo ocupan con sus vacas, con sus animales, y acampan ahí, ¿no? Y entonces es en este espacio donde se da este encuentro muchas veces con algunas compañeras
de la ciudad y se crean estas articulaciones. Obviamente hay articulaciones que se prolongan más en el tiempo y otras que son más, fueron más del momento ese álgido, digamos, de la lucha. Por ejemplo, me parece que dentro del colectivo de Sintiu Army es fundamental, por ejemplo, yo como trabajo mucho con personas y con historias, entonces voy mucho también a la experiencia personal y a lo individual, la relación que existe, por ejemplo, entre la compañera Eli, que va a estar hoy en la mesa, y la compañera Michelle Calle, que es una abogada, que es alguien que viene de la ciudad, y que han sido fundamental para esta alianza entre estas dos mujeres para crear Sintiu Army o para empezar esta colectiva, este espacio, y que son lazos no solo de lucha de violencia, pero de complicidad y de amistad muy fuertes que se generan ahí, ¿no? Y de comprensión mutua, también a partir de diferentes experiencias de violencia a lo largo de sus vidas, y que también permite desde estos diferentes espacios, ¿no? De estas comunidades tan distintas de lo urbano y de lo rural, encontrar espacios de puentes, para crear puentes y entendimientos mutuos. En relación, Sofía, por favor, recuérdame tu pregunta, que ya me quedé. Sobre derechos, Francisco, ¿cómo Ya. hay una movilización del discurso de los derechos por parte de este colectivo? Ese es interesante, ¿no? Porque va precisamente de la mano de lo que mencionaba ahora, de estas diferentes perspectivas de este encuentro, me parece, entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, por un lado hay esta vivencia me parece, de las compañías, de muchas de estas mujeres en las comunidades de violencias a lo largo de la vida, ¿no? Estamos hablando, o sea, no hay que entrar en detalle, pero estamos hablando de casos, de cosas muy graves, ¿no? De violencias muy duras, muy impactantes, ¿no? Y de muchas de ellas saber que esto no está bien, pero de ahí a llevarlo como ya una reivindicación de derechos, yo creo que es en el marco de este encuentro, ¿no? Por ejemplo, con algunas de estas compañeras, a partir del momento que se forma el colectivo, que se organizan como colectivo, empiezan también a participar de otros espacios. Entonces, por ejemplo, un caso muy concreto, una de estas compañeras, la compañera Eli, está en espacios de formación del colectivo de geografía crítica, con el colectivo de geografía crítica, pero también participa en talleres en otros espacios urbanos con otras comunidades amazónicas. Por ejemplo, se ha generado recién un vínculo interesante con las compañeras y compañeros de la comunidad de Sinangoe en la Amazonía. Entonces, al empezar a circular en estos espacios donde se habla también, hay un discurso sobre defensa de derechos, ya sea de la naturaleza, en contra de las violencias, van incorporando también algunos de estos lenguajes, digamos así, pero que les sirven para hablar de algo de su experiencia también, ¿no? Va incorporando estas formas de lenguaje que no usaban muchas veces, pero que les ayuda a dar significado, a hablar para un cierto público de eso que ya vivían, no solo con la presencia de la minera y de los impactos que eso trajo, pero yo quiero enfatizar mucho aquí, me parece que es muy presente en casi todas las historias hasta ahora, este tema de la violencia, que viene no solo de la mano, como mencionaba Natalie, de la minera, o que la va a ser exacerbada a cierto punto por la minera, que surge en los espacios mismos de resistencia muy fuerte. Por ejemplo, en San Pedro de Umate, este tema de la violencia patriarcal me parece muy fuerte, pero que existía, ¿no? Que existía desde prácticamente que nacieron, ¿no? Hacia ellas mismas, hacia sus madres, hacia sus hermanas. Y entonces creo que este encuentro, sí, estos encuentros, digamos, estas confluencias, como le llamabas tú, Florencia, son muy importantes en términos también discursivos, ¿no? De entender que hay derechos y que tengo derechos. Y algunas de las compañeras ya hablan en términos de yo tengo de los derechos naturales y de nuestros derechos como mujeres. Entonces eso es interesante. Muchas gracias, Francisco. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta o desea intervenir en el panel. Si no, podríamos dar por terminado este espacio.
Creo que no tenemos ninguna otra intervención. De mi parte, agradecería tanto a las compañeras y compañeros que expusieron y también a las personas que nos acompañaron en este panel. Creo que ha sido bastante importante las reflexiones a partir de la teoría del ecofeminismo, de la geografía feminista, y cómo estos nos sirven para interpretar, para analizar lo que está sucediendo en diferentes espacios. Ha sido importante escuchar el caso de Río Blanco, el caso de Quimsacocha o Loma Larga y el caso también de la Amazonía ecuatoriana. Y también nos ha enriquecido mucho conocer también el contexto, ¿no?, del caso argentino. Creo que todos los aportes que se han hecho acá ha sido interesante para entender tanto las articulaciones entre los movimientos, las organizaciones sociales y sobre todo el papel que juegan las mujeres en estos espacios, pero también entender múltiples impactos que genera producto de la participación de dichas mujeres en los contextos de lucha y resistencia contra actividades extractivas. Así que muchas gracias por el espacio. Quizás nos podríamos quedar para intercambiar contactos, para intercambiar o para generar articulaciones y poder seguir leyendo de mejor manera mediante los intercambios que podamos generar. Eso de mi parte, muchas gracias. Gracias, Florencia, por tu contacto. También dejo mi correo. Buenísimo, eso les iba a decir. Gracias, Natalie, también por tu coordinación muy buena. Y que les dejaba mi correo, si quieren compartirlo ahí también, bueno, por cualquier cuestión que podamos después seguir, ya que trabajamos también temáticas similares. Gracias, Florencia, gracias, Francisco, Natalie, muchas gracias por este diálogo. Vamos a seguir en contacto, también les mandé ahí mi correo. Gracias a todas, yo también ya puse allá. Para, no sé, yo me imagino que Sofía y Florencia no están en Quito, ¿no? No. Ya. No, yo no voy a poder participar de las actividades presenciales, lamentablemente. Con Natalie ya nos vemos en un rato, me imagino. Sí. Estoy Sí, yendo yo para voy a Argentina. aprovechar todo lo que se pueda virtual, voy a mirarlo, pero bueno, no pude viajar, así que lo veo acá con diferencia horaria y con delay, pero bueno, trataré de seguirlo el congreso. Perfecto. Buen Un abrazo congreso. a todas. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias. Chao, un Hasta gusto. luego. Un gusto. No sé si es que alguien del Congreso está en la cuenta. Quería saber si es que damos por terminada la sesión y se guarda automáticamente la grabación. Yo supongo Creo que es que automático, Natalie, pero ya. no quiero estar seguro. No estoy 100% seguro. Creo que no está nadie conectado ahora. Sí, pero Esperemos que sí. puedes pararle la grabación y creo, ahora no